Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? ¿Qué sé yo? Ni lo veo al día. Con la tristeza, la impotencia, la bronca, la íntima rabia que hay que controlar, sobre todo frente a un micrófono por lo que ocurrió en Bolivia en estas horas. Parecía que el siglo XX no había terminado y de repente volvieron los golpes de Estado tradicionales, con las Fuerzas Armadas del pueblo como guardaespaldas del poder real, del establishment, y de esa manera se terminó con el mejor presidente de la historia boliviana. Nos vamos a alimentar en el transcurso del programa con notas que son muy esclarecedoras. Sandra Russa escribió: golpe en Bolivia, se robaron la perla cultivada, y un poco de eso se trata, porque en esta América Latina sufriente, sí, lo que se mantenía era lo de Evo, el cambio radical, formidable que había hecho en Bolivia, siempre para los sectores medios y los más desposeídos. Los ricos viven siempre igual en cualquier parte, viven siempre igual de bien. ¿Qué no le perdonan a Evo Morales? La refundación del país, la nación plurinacional, haber convertido en protagonistas a los pueblos originarios por primera vez. ¿Qué no le perdonan a Evo? La independencia económica, hacerse cargo de la riqueza del subsuelo y utilizarlo como distribución de la riqueza para su pueblo. Son decisiones políticas que, por supuesto, tienen enemigos, y a eso sumale el odio de clase y un golpe absolutamente racista y fundamentalista con la Biblia en la mano. Golpe en Bolivia, se robaron la perla cultivada, dice Sandra Russo, y me pareció que efectivamente decirle una perla cultivada a Bolivia es todo un acierto. El doctor Zaffaroni escribe: ¿hacia dónde van los estados en Latinoamérica? Gustavo Campana: la degradación de nuestros estados de derecho, dice, no marcha hacia modelos de policía, sino hacia un nuevo modelo de estado débil y colonizado, que es el estado deteriorado, cuyos síntomas deben detectarse y neutralizarse lo más prematuramente posible. Es una nota que escribió para la Tecla Ñ, muy valiosa. Está escrita antes de lo que pasó en Bolivia, pero tiene que ver con todo lo que allí se ha vivido. El modelo de Estado que impulsa el colonialismo financiero mediante el endeudamiento astronómico, la supresión de subsidios y planes sociales y la imposición de fuertes ajustes presupuestarios en perjuicio de los más débiles. Todo eso te va arrastrando hacia consecuencias como esta. Y lo que avergüenza es la necesidad de algunos políticos, de Clarín, de La Nación, y la imposibilidad de algunos tibios por pronunciar una palabra de apenas 5 letras, golpe. Hay una imposibilidad de hablar de golpe con la palabra justa y el tono justo con el que siempre hay que hablar cada vez que matan a la Constitución. Son cobardes y malintencionados, definitivamente. John Eguier dice: ni Clarín ni La Nación ponen la palabra golpe en sus títulos, hablan de crisis. Otro capítulo vergonzoso de los dueños de medios de comunicación en la Argentina. Fede Vázquez escribe: en la tradición que siempre tuvieron durante todo el siglo XX, ni La Nación ni Clarín nombran como golpe de Estado el golpe de Estado en Bolivia. Darío Aranda Diario: cuando la prensa es cómplice de un golpe de Estado. Infobae: renunció Evo Morales a la presidencia de Bolivia. La Nación: acorralado y sin apoyos, renunció Evo Morales. Clarín: Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Julieta Dussel escribe: se llama golpe de Estado y no tensión en la región. Clarín tiene el mismo problema de Macri, en algo que tuitea juntamente con un título de Clarín: tensión en la región. La charla entre Alberto Fernández y Mauricio Macri por la crisis en Bolivia. Fernández llamó al presidente para buscar un punto de acuerdo. Intercambiaron ideas, pero no hubo coincidencias sobre la situación en el país vecino. También Alberto Fernández se pasó de optimista, creyendo que Macri sería capaz de hacer algo que lo ponga en dificultades frente al imperio, frente a los medios de comunicación dominantes, frente a la derecha, que siempre es genocida, que siempre se roba a los países, que siempre se queda con la palabra democracia, porque seguramente, dirán los golpistas de Bolivia, esto lo hacen para favorecer la democracia. Macri bancó a Temer, Macri bancó a Guaidó. Por supuesto, va a hacer exactamente lo mismo con Camacho, pero cuando cuestan tanto los adjetivos condenatorios ante la muerte de la Constitución, lo que está muerto también es el periodismo. Utilizan la renuncia
para justificar la noticia, para legitimar todo lo que está sucediendo por estas horas en Bolivia, coincidiendo con todo lo que vos planteaste. Esto es la tapa de Clarín del 24 de marzo de 1976. Es nuevo gobierno. ¿Y la condena a la muerte de la Constitución dónde está? En ninguna parte. Dice el doctor Eduardo Barcesat, no reconocer, no validar, frente al golpe de Estado perpetrado por la minoría oligárquica fascista, con la complicidad y encubrimiento del imperialismo, de fuerzas armadas, de seguridad y policiales, hay un solo camino para los pueblos y sus fuerzas políticas, sociales y sindicales. Ese principio de preservación de los logros y las conquistas populares, de la defensa del Estado de Derecho y del resguardo de sus instituciones, se expresa como el principio del no reconocimiento a los asaltantes del poder, a los que perdieron en la consulta popular, que reeligió sin fraude alguno al aymara Evo Morales, su legítimo presidente, acompañado por su digno y leal vicepresidente Álvaro García Linera. Ese principio del no reconocimiento es la única conducta legítima y digna. Son los mismos políticos y los mismos medios que callaron cuando el golpe en Honduras terminó con Zelaya. Son los mismos políticos y los mismos medios que callaron en Paraguay ante la caída de Fernando Lugo. Son los mismos políticos y los mismos medios que hicieron silencio cuando derrocaron a Dilma Rousseff en Brasil. Son los mismos que cuando tras la muerte de Hugo Chávez empezaron a empujar al gobierno de Maduro, también miraban para el costado. Mario Weinfeld, en una nota ejemplar de una edición extraordinaria de Página 12, ya el título que motivó el comienzo de nuestro programa, 5 siglos igual, con León Gieco, el León Nacional, me permito atribuir con algún fundamento la tapa a Hugo Soriani. Formidable, 5 siglos igual, toda la vida lo mismo. Siempre esas clases dominantes que a veces respondían a España, en otras a Estados Unidos, siempre al mundo financiero, al Fondo Monetario Internacional, a la clase política que se roba todo en cada uno de los países de América Latina. Llevamos 5 siglos igual, fue España, después fue Inglaterra, fue Francia, fue Estados Unidos, cualquier país le ha venido bien a los cipayos para entregar en cada uno de los lugares de América Latina cada uno de nuestros países. Y ahora le entregan a Bolivia otra vez a los Estados Unidos, cuyas embajadas siguen haciendo un verdadero desastre y que ahora, capitaneadas por ese monstruo histórico de la humanidad que es Donald Trump, están haciendo estragos en nuestra vida, están haciendo cualquier cosa con las democracias para después salir a hablar de democracia. Y en ese marco de ese gran número de Página 12 ejemplar que te planta de otra manera frente a este día tan triste del golpe de Estado en Bolivia, el título de Mario es Golpe en Bolivia, la barbarie armada de nuevo, y habla de cómo el presidente Evo y Álvaro García Linera dieron una lección de conducta y templanza envuelta en gran oratoria política. Explicaron, pidieron a los golpistas que cesaran con la violencia. No gritaron, no sobreactuaron. Parecía que no querían terminar de hablar, de argumentar, de persuadir, aún en ese momento extremo, aciago, injusto. El discurso de Evo, como el último del presidente chileno Salvador Allende, en septiembre de 1973, deberá reiterarse y honrarse a través del tiempo. También valdrá la pena repasar el que dijera al asumir: recordado hoy genera congoja y rabia, aunque también debe valer para enaltecer al mejor presidente de la historia de Bolivia. El autodidacta que supo capacitarse, que mejoró todos los indicadores de la economía de su país e implementó políticas sociales y educativas jamás vistas en Bolivia. Los avances producidos por las gestiones de Evo se pueden cuantificar, son apabullantes, cotejados con los desempeños de quienes les precedieron en el poder. Lo extorsionaron a Evo con cadáveres, con incendios, con violencia en las calles. Y ahí apareció una OEA muy complaciente con la violencia de Piñera, muy enojada con lo que pasaba en Bolivia. Esto seguramente, como sucedió en septiembre de 2008 con la UNASUR, que apareció de la mano de los gobiernos muy similares a sus pueblos para frenar a la OEA, no hubiera sucedido. Seguramente no hubiera sucedido. Mencionaba Gustavo Campana dos elementos contenidos en la nota de Mario Weinfeld. La Unión Sudamericana de Naciones, que así se llama la UNASUR, consiguió frenar un conato similar en septiembre de 2008, ¿te acordás? Claro. Ahí aparecieron los presidentes, hasta algunos de derecha estuvo también fortaleciendo
la respuesta que había que dar, en un acuerdo en Chile, reunidos de arrebato en Chile, lo hicieron. Predominaban los de izquierda progresistas de distinto tono, pero los había de derecha. Una respuesta rápida puso límites a la barbarie. Ahora la UNASUR congrega a los países del vecindario. Estados Unidos queda afuera, dice Mario. He ahí una de las causas de su eficacia y sus diferencias con la Organización de Estados Americanos. La OEA es desde hace años un mamarracho, eso que mencionabas. Y dice Mario después, Mario Weinfeld, la OEA no se comportó como mediadora, sino como una suerte de referí bombero. Evo accedió a que auditaran el escrutinio provisorio, luego a convocar a nuevas elecciones, concesiones para salvar al sistema. El dictamen de la OEA, capcioso a carta cabal, echó leña al fuego. Habla de irregularidades, asume regañadientes que Morales puede haber sacado más votos que Carlos Mesa, y termina con un sofisma. Hay alta improbabilidad estadística de un triunfo por más de 10 puntos. Ah, mirá vos. No firman que no, hipócritas redomados, dice Mario, ni se atreven a estampar la palabra fraude. Hablan de probabilidad estadística cuando media conteo de votos. Instigadores y cómplices del golpe tal vez no se detengan ahí, aunque ya consumaron bastante. Irónicos, para poner en duda las razones de la renuncia, Clarín dice, Evo Morales denunció un golpe, y después, en página 3, dice que lo hizo acorralado por las protestas. Justifica y legitima el golpe, agregando que la OEA estaba bastante preocupada ante las denuncias de fraude y que anoche circulaba una orden de captura en contra de Evo Morales como si fuera un ladrón que se acaba de llevar un botín a casa y lo busca la justicia. Ya no es ser de izquierda o de derecha en estos casos. Exacto. Normalmente ante los golpes de Estado funcionan de esa manera. Los republicanos, entre comillas, argentinos, se sacan la máscara por enésima vez. Las campanas doblan de nuevo en este sur, por los humildes de Bolivia, por el gran Evo, por los avances democráticos en su patria y en toda la región. Todas las vueltas que dio Furí para no decir la palabra golpe. Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, pidieron una solución política, y eso fue lo que ocurrió, firmado el canciller argentino, que habló de inestabilidad en Bolivia, de acuartelamiento de la policía, de alguna situación de prescindencia, y la verdad es que esta tibieza grita. Están a favor de lo sucedido, como estuvieron antes a favor de la caída de Dilma, como estuvieron antes con la posibilidad de una invasión norteamericana en Venezuela. 5 siglos igual, Gustavo Campana. Julia Estrada, generosa, me manda de apuro algo sobre Bolivia. En Bolivia el PBI creció 4,6% anual en los últimos 5 años. La desigualdad se redujo 25% desde que gobierna Evo Morales. La desocupación es la más baja de América Latina, 4%, y también la inflación, 1%. Ya se entiende, como dice ella, gobernar bien y ganar elecciones no garantiza absolutamente nada. ¡Qué vergüenza! Mirá el nivel de crecimiento de Bolivia, sostenido durante todos estos años, y por supuesto, crecimiento con distribución, porque si no el crecimiento no sirve para nada, es un cuento chino. No, distribución, permitiendo que todos estén jubilados, permitiendo que la ciudad de La Paz, parece mentira que ahí en el alto, arriba de La Paz, porque queda más arriba en la montaña, en el alto se haya pergeñado toda esta historia de ese Camacho, que aparece en una fotografía que además me resulta humillante para la América Latina de hoy. Ese personaje con 2 enmascarados, arrodillado dentro de la Casa de Gobierno con una bandera de Bolivia y de la Biblia. La Biblia otra vez aplastando a los pueblos indígenas. La misma historia, tiene razón esa bellísima canción del León Nacional. 5 siglos igual. Enfrentó a las multinacionales petroleras y generó Evo Morales que la renta fuera parte de la calidad de vida de su pueblo. La derecha volvió a reconocer que es incompatible con la democracia. Mirada racista y soberbia que solo ve esclavos en hombres y mujeres de los pueblos originarios. Civilización contra la barbarie,
la derecha otra vez demuestra que es incompatible con el sistema. Tenemos alguna nota que personalmente pude hacerle a Evo Morales en Voces de Cambio. Hay una descripción extraordinaria de Evo Morales de cómo cambió a Bolivia. Eso es lo que no le perdonan. Las empresas multinacionales en Bolivia se llevaban el 82% de lo que Bolivia producía y quedaba para Bolivia el 18%. Las venas abiertas de América Latina, aquellas de Eduardo Galeano, más abiertas que nunca, ahí en Bolivia, todavía sangrantes. Evo cambió eso. Aprovechó el poder político que le dio buena parte de su pueblo, ese que ahora lo respaldó con casi el 46% de los votos, y revirtió la historia, por lo menos en ese periodo. Y entonces el 82% fue para Bolivia y el 18% para las empresas multinacionales. ¿Y saben algo? Se quedaron las empresas multinacionales, demostración fehaciente de que estaban ganando aún con el 18%. ¿Cuánto se llevaron? ¿Cuánto le ganaron con el 82%? Pero Bolivia, y esto era aplaudido por el pueblo de Chile, porque aplaudido en el sentido de mostrar claramente al mundo qué pasaba con el gobierno de Chile, allí donde el pueblo es el que se manifiesta. En Bolivia, en Venezuela, es la oligarquía la que sale de gira por las calles, sembrando como siempre la desolación y promoviendo, cuando no, aprovechando, mirá de dónde proviene el apellido del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, William Scaliman. William Scaliman le dijo a Evo Morales, el Aymara, usted tiene que dejar el gobierno para darle la paz a Bolivia. Y como se lo dijo así, y no tuvo que entrar a la casa de gobierno y sacarlo a balazos, ellos no creen. Clarín, Nación, los diarios de Bolivia, O Globo, Mercurio, no creen que se trata, saben que sí, pero no le dejan pensar a la gente que se trata de un golpe de Estado. Buscan que regrese el espíritu de aquel gobierno chiquitito, por infinidad de razones, de Sánchez de Lozada, aquel que apenas balbuceaba un par de palabras en castellano porque su vida había transcurrido en los Estados Unidos. Tiempos de neoliberalismo a principios del siglo XXI que mostraban cómo, por ejemplo, en la Guerra del Agua, una empresa inglesa que se había hecho cargo del agua potable no te dejaba a los campesinos utilizar el agua de lluvia porque se habían adueñado hasta del agua de lluvia. Vuelven por ese Sánchez de Lozada en el espíritu de lo que sueñan para entregarle la riqueza del subsuelo, gas, petróleo, litio, a los Estados Unidos. Evo Morales Ayma, en su Twitter, @EvoEsPueblo, dice: los golpistas que asaltaron mi casa y la de mi hermana, y la violencia que ellos han provocado, Bolivia y el mundo son testigos del golpe. Es verdad, Evo, pero hay diferentes testigos en esta causa. Hay testigos que van por el lado de la complicidad, y hay quienes van a dar dura pelea, por lo menos en el plano intelectual, para entender que esto se trata de un golpe, porque estamos 5 siglos igual. Y otra vez las Fuerzas Armadas, otra vez las armas para custodiar la pobreza, la transferencia de recursos que se avecina y la miseria planificada, como diría Rodolfo Walsh. Hemos soportado durante más de 500 años la oscuridad, el odio, el racismo, discriminación y el individualismo. Desde que llegaron los hombres extraños, quienes nos dijeron que había que modernizarse, había que civilizarse. Y para eso nos enseñaron su filosofía de muerte. Con esta filosofía de muerte nació el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo. Para que exista capitalismo e imperialismo, tenían que hacer desaparecer a los pueblos indígenas del mundo. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Giardinelli, panorama urgente y doloroso de nuestra América. Hacía muchísimo tiempo que no asistíamos a desenlaces cruentos y feroces como los que ayer domingo vivió la hermana República Plurinacional. El flamante Grupo de Pueblo está debutando con demasiado en contra, y eso tampoco es casual.
Y es que lo imprescindible aquí y ahora es estar alertas, aunque el panorama continental a corto y a mediano plazo es más oscuro que luminoso. La situación general de nuestra América, dice Mempo, se ha complejizado y un alzamiento como el de la alta burguesía boliviana con tipos símil Mesa y Camacho no van a ser rarezas entre nosotros. Sí, ojo, De hecho, hay colegas que ya señalan la explícita amenaza de la sociedad rural argentina de bloquear nuevamente las rutas si el gobierno del Frente de Todos reimplanta retenciones. Las reacciones del neoliberalismo en pie de guerra mostraron siempre que son capaces de todo y de cualquier cosa. Solamente con unidad, inteligencia y firmeza y el apoyo popular activo, lo leo de nuevo, el apoyo popular activo será posible neutralizarlos. Por eso en esta Argentina saqueada y casi exhausta tendremos que sostener las esperanzas asidas a la firmeza y la movilización, porque los colonizados, los contentos, los lelos descerebrados a fuerza de tele y mentiras, y los gorilas sin remedio, no demorarán ni un solo día sus ataques. Su prédica de odio, como la de los miserables golpistas de Bolivia, ya es entre nosotros terreno abonado, como también lo es la empatía de sectas disque evangélicas con sectores de la jerarquía católica, históricamente golpista y racista. Nada nuevo, dice Mempo Giardinelli. Hoy a las 13 en el Obelisco están convocando distintos organismos defensores de los derechos humanos y desde allí la marcha a la Embajada de Bolivia para decirle no al golpe que terminó con Evo Morales. El golpe en Bolivia, 5 lecciones. Atilio Borón también nos ayuda a pensar. Primero, que por más que se administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo, se garantice crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores, la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses. Hoy Víctor Hugo Clarín lo trabaja a Alberto Fernández como una piedra en el zapato de América Latina. Llamó a Macri para una posición común, pero no hubo acuerdo. Él dice que se trata de un golpe de Estado, y uno puede ver la ironía de Clarín en esa historia. Páginas más adelante, la tensión entre Alberto y Bolsonaro pone en jaque las exportaciones de auto. Casi lo coloca como bandera de un problema regional cuando falta poquito menos de un mes para que asuma. Atilio Borón dice después, hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de Estados Unidos y sus voceros disfrazados de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, calificándolo de ladrón, corrupto, dictador o ignorante. Esta es la tarea confiada a comunicadores sociales, autoproclamados como periodistas independientes, que a favor de su control cuasimonopólico de los medios, taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de odio dirigidos en contra de los pueblos originarios y los pobres en general. Por la pacificación y por lograr la estabilidad, dice La Nación, los militares confirman su protagonismo en América Latina. Hay muchas palabras para reemplazar protagonismo. Golpista es una que a esta altura del partido caería justa. Dice La Nación, en los últimos meses los militares tuvieron papeles centrales en las crisis de Perú, Ecuador y Chile, y ayer precipitaron la renuncia de Morales. Es como si estuviéramos en el 24 de marzo de 1976 y no pasaron 43 años. Están parados en el mismo lugar de siempre. Algo muy bueno que dice también Atilio Borón, cumplido lo anterior, llega el turno de la dirigencia política y las élites económicas reclamando un cambio, poner fin a la dictadura de Evo, que como escribiera hace pocos días el impresentable Vargas Llosa, aquel es un demagogo que quiere eternizarse en el poder. Supongo que estará brindando con champagne en Madrid al ver las imágenes de las hordas fascistas saqueando, incendiando, encadenando periodistas a un poste, rapando a una mujer alcalde y pintándola de rojo, y destruyendo las actas de la pasada elección para cumplir con el mandato de Don Mario y liberar a Bolivia de un maligno demagogo. Cuarto, dice,
Atilio Borón, entran en escena las fuerzas de seguridad. En este caso estamos hablando de instituciones controladas por numerosas agencias militares y civiles del gobierno de Estados Unidos. Estas las entrenan, las armas, hacen ejercicios conjuntos y las educan políticamente. Tuve ocasión de comprobarlo cuando por invitación de Evo inauguré un curso sobre antiimperialismo para oficiales superiores de las tres armas. En esa oportunidad quedé azorado por el grado de penetración de las más reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por la indisimulada irritación causada por el hecho de que un indígena fuera presidente de su país. Lo que hicieron esas fuerzas de seguridad fue retirarse de escena y dejar el campo libre para la descontrolada actuación de las hordas fascistas. Quinto, la seguridad y el orden público no debieron haber sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como la policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y sus lacayos de la derecha autóctona. Cuando se lanzó la ofensiva en contra de Evo, se optó por una política de apaciguamiento y de no responder a las provocaciones de los fascistas, y esto sirvió para envalentonarlos y acrecentar la apuesta. Primero exigir balotaje, después fraude y nuevas elecciones, y enseguida elecciones, pero sin Evo, como en Brasil, sin Lula. Más tarde renuncia de Evo y finalmente, ante su reluctancia a aceptar el chantaje, sembrar el terror con la complicidad de policías y militares y forzar a Evo a renunciar. De manual, todo de manual. ¿Aprenderemos estas lecciones?, termina preguntándose Atilio Borón. Es lo más difícil de un campo minado desde la década del 60 en toda América Latina. Y será, obviamente, una de las grandes, uno de los grandes proyectos de cada gobierno popular en el siglo XXI. Pero también hay que saber que se trata de uno de los problemas más agudos que tenemos para enfrentar. El diagnóstico está perfecto. Es cierto, hay que cambiar la subjetividad de esos tipos. Es el campo minado más complejo de Fuerzas Armadas que, en su hilo conductor, desde la década del 60 hasta acá, las que terminaron con Evo son los mismos que le pegaron un balazo al Che. Camacho, que como Macri, como los Aguirre que protegen el golpe no llamándolo golpe, es Panama Paper. El tipo arrodillado ahí ante la Biblia, justamente en esos pueblos originarios, con la Biblia en la mano, los destruyeron, los asesinaron, los mataron, 5 siglos igual. El obelisco, ayer, casi como un objeto del deseo de los móviles periodísticos que iban a ponerle el micrófono a los que estaban a favor del golpe y a los que resistían desde su presencia, su radicación en la República Argentina. Pero poner el micrófono sin decir hay golpe de Estado en tu país es auspiciarlo. Es un momento donde la tibieza generalmente es algo así como decir estoy a favor de la caída del gobierno constitucional. Es ser absolutamente condescendiente con el poder real. Y ayer, por la tarde, los móviles de la televisión fueron, con su silencio cómplice, condescendientes con esta historia. Quiero dar lugar preferente a la discusión que tuvo con Ismael Cala de la CNN, más que con Cala, olvídense de Cala de la CNN, jugando a lo que juegan y que terminan en estas cosas, terminan en esto, los golpes de Estado. La CNN es una CIA visible del mundo mediático, es el brazo mediático de la CIA. La CNN le pregunta a todos, así como alguien le preguntaba anoche a Cintia, ¿te parece un golpe de Estado lo de Bolivia? Es una chiste. La CNN jugaba a favor del voto calificado. Cuando escuchemos lo de Cochabamba es una nota que hicimos con Nicolás Tolcachier, mi compañero de Astor Piazzolla, fuimos juntos porque era para el programa que hacíamos Voces de Cambio para Telesur en aquella época. Así que me va a dar mucho gusto después escuchar esa nota. Vamos a ir con la de Cala y Evo Morales. Bienvenido, pero una aclaración muy importante. No he sido dirigente cocalero, dirigente campesino. Desde las bases, pasando por las distintas estructuras de la organización sindical hasta la confederación. Y usted, por favor le pido, déjame desarrollar. Le pido. Lo estoy escuchando. Cada vez, no estaba cortándome.
No, quería hacerle una acotación, pero usted termine, por favor, yo le escucho. Yo justamente he sido víctima cada vez por CNN en Estados Unidos y soy muy humillado por su medio de comunicación permanentemente. Me dicen en la entrevista que no vamos a hacerlo todo, porque finalmente no lo hacen. Me callé, no me he quejado cobardemente, humildemente me he aguantado. Y si tú eres una entrevista, escúchame por favor, déjame desarrollar. Ese de cortar es como cortar la libertad de expresión. Si usted considera que mi actitud de informar a la audiencia que esperaba esta entrevista es cobarde, yo lo acepto porque, presidente, créame, no me tomo nada de esto personal, creo que son gajes del oficio. Pero repito, estás en Bolivia, no estás en Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos, tantas veces me humillaron, tantas veces tergiversaron, y cuando quiero aclarar, ni me dejan aclarar. Cuando reclamo, tampoco quieren a veces corregir. Ahora sabemos CNN a quién representa. Sé quién representa. Sé por qué también se ha escapado de Cuba hacia Estados Unidos. Pero no, eso no está en debate, por supuesto. Presidente, entonces, pero discúlpeme, usted habla de que cómo me he escapado de Cuba. Déjeme hablar, por favor. Ajá. ¿No? Déjeme hablar. Sé que también usted representa al imperio y no a los pueblos. Sé que usted representa las estructuras del sistema capitalista e imperialista. Tiene derecho, es un derecho. Acá también ese derecho respetado. No ha representado, no ha nacido, ni representa ni defiende a los pueblos. Esa es nuestra diferencia. Enciende ahora tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz catar y anunció. Habló el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. Bueno, ¿qué pasó en Bolivia? Una interrupción del orden institucional, pero en base a una conmoción social como la que vivió Argentina en 2001. O sea, él me está diciendo que Bolivia tiene 24% de desocupación como Argentina en 2001, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza como en Argentina en 2001. ¿Pero quién es el sinvergüenza que dice eso? El embajador argentino en Bolivia, caramba, Normando Álvarez García. Está diciendo que Bolivia tiene 180.000 millones de dólares de deuda como Argentina en 2001. La verdad, es un absurdo, pero quizás de los más grandes que hemos escuchado en las últimas horas. Vergüenza, un bandido, un bandolero de la política, es un desastre. Vamos a tener que poner, qué sé yo, la pierna un poco más arriba con estos tipos. En Bolivia, datos económicos del CEPA, el PBI creció 4,6 anual en los últimos 5 años. La desigualdad se redujo 25% desde que gobierna Evo Morales. La desocupación es la más baja de toda América Latina, 4%, y también la inflación, 1,7%. Y este tipo viene a decir que estaba Bolivia en la misma situación de la Argentina del 2001. Sí. Tremendo. Increíble. Increíble. ¿Cómo se llama el embajador? Normando Álvarez García. ¿De dónde salen? ¿Cómo es que llegamos a tener que hablar de cómo es el nombre? Normando Álvarez Normando. García. Normando. Ya venía raro de origen el tipo. Y apareció Bolsonaro diciendo, cada vez que pierde la izquierda, hablan de golpe. Es una cosa. Y bueno, hacía falta que aparezca. Uno se queda pensando que además Evo los denuncia a todos los oligarcas, a todos los neoliberales, porque de verdad él es un autodidacta, él es un hombre de una cultura muy débil en el arranque de su vida. Todo el aprendizaje que ha tenido fue ya mayor. Así recorrió su vida Evo Morales y pudo cambiar la vida de un país. Y esto nos vienen con Cardenal Newman, con Cambridge, con Oxford, Macri, Sturzenegger y todos los que rayen, los Caputo y toda esa gente, vienen con este cuento de los posgrados, de las historias de grandes economistas, esa sección de televisión permanente que tenemos, porque para llenar espacios aparecen de a 800 los economistas, todos diciendo algo desde la supuesta sabiduría. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los economistas? Empezando por los más conocidos, Cavallo, Melconian, Broda y toda esa gente. ¿Quiénes saben más que Evo? ¿Qué explicación tienen para que Evo, sin Harvard, sin Cambridge, sin Chicago,
sin grandes colegios privados, le cambió la vida a millones y millones de personas. Esto también les debe doler mucho. Mario Weinfeld, Sandra Russo, Atilio Borón, entre los periodistas. Atilio es además un extraordinario politólogo. Los doctores Zaffaroni y Barcesat nos han dado una mano para pensar en lo que ocurre en Bolivia, porque el tema desborda las capacidades de análisis que nosotros podamos tener para poder entregarles la justificación argumental de nuestra indignación, de nuestro dolor, de nuestra bronca, de nuestra frustración, de esa tristeza que otra vez, como si fuera una especie de reacción de ese neoliberalismo genocida y podrido, a raíz de la alegría que tuvimos con Lula, hubieran querido propinarnos inmediatamente una feroz cachetada. Nos ayudaron a pensar todos estos ilustres personajes del periodismo, del derecho, a los que hemos recurrido. Aportamos lo nuestro, pero cuidado, ahora es usted el que se tiene que quedar pensando un poco. A Evo le sobra con su sentido de integración latinoamericana para darle destino de patria a una Bolivia que no era nación, a una Bolivia que era esquilmada permanentemente. Ese es el gran problema de estos gobiernos latinoamericanos, ponerse de pie frente a aquellos que pretenden que la dependencia sea eterna. El sentido de patria, la refundación de la nación en sentido plurinacional, haber convertido a sus idiomas en el idioma, es también el dato justo, porque ellos no pensaban ni hablaban con el idioma del invasor, hablan y piensan en función de su propio idioma, de su propia lengua. Bueno, de eso se trata. Bolivia sin Evo no tiene patria. Hoy estuve en Bolivia. La mañana. Víctor Hugo y Campana.